Continuamos en la receta médica de la Z, ya son las 11:24, día del médico dominicano. Exactamente. Está bien así, doctora, ¿eh? Sí, Así claro. es momento de presentar a nuestros invitados. Bueno, primero que todo, extender de nuevo nuestras felicitaciones a todos nuestros colegas médicos del país que se esfuerzan cada día por llevar la salud a cada dominicano que la necesita, y más en esos hospitales de la frontera que tanta gente necesita, y los médicos pues responden a eso. Antes de presentar, yo quiero hacer un llamado, es un toque de queda casi, a lo que es Santiago, Mao y Puerto Plata, porque tenemos dos grandes colegas, dos científicos de la oncología, internista, oncólogo, para que no se pierdan este programa. Son dos profesionales de la medicina a los cuales también extiendo nuestras felicitaciones en el día de hoy, pero llamamos al norte a que se ponga en sintonía para que pues puedan hacer sus preguntas y puedan aprender cosas que probablemente no saben. Lo dejamos con la doctora para que presente a nuestros invitados. Bien, para mí es un placer presentar a dos oncólogos jóvenes, ¿no?, de nueva generación, sangre nueva. Eso quiere decir que el relevo generacional que está ocurriendo en las especialidades de nuestro país está subiendo y ascendiendo con mucha calidad académica. Bien, y calidad humana también, ¿no? Bien, pues vamos a presentar a la doctora Ángela María Cabreja Espinal, quien es oncóloga clínica con especialidad en Panamá de oncología. Ella tiene además de ser profesora de la Pucamaima, aunque su base es Santiago, pero ella en la clínica Coromina también ella forma parte del staff del instituto de la unidad de oncología que se estableció, y que bien en la línea noroeste, específicamente en Mao, conjuntamente con el doctor César César Augusto Núñez Rojas, que también es oncólogo clínico, también en Santiago, pero el doctor trabaja en la Unión Médica, y además va a Puerto Plata a una unidad, un patronato oncológico, eso es algo muy importante, y también a la unidad oncológica de Mao del Nordeste. Así que para nosotros es un placer presentar a dos médicos del interior que están haciendo un excelente trabajo en favor de los pacientes oncológicos. Buenos días, y esta emisora, los micrófonos de la Z y del país son de ustedes. No, y del mundo. Buenos días, galenos. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación a este programa. Muy buenos días a la audiencia, y también extenderle un caluroso saludo y felicitaciones a todos los galenos del país. Cierto. Así es. Muchas gracias por invitarnos al más importante espacio de la República Dominicana para el mundo, que es la Z, en la receta médica de la Z. Gracias. El tema de hoy es sumamente interesante. Cuando se habla de la salud masculina, ustedes saben cómo se ponen los teléfonos, y más cuando se habla del cáncer, pero el cáncer de próstata. Antes de hablar de la patología, me gustaría saber, doctor, qué es la próstata, su funcionamiento, y así entramos al tema. La próstata forma parte de lo que son los órganos masculinos del hombre. Su función básica interviene en lo que es la reproducción, ayuda a lo que es la reproducción en el hombre. Sí, básicamente tenemos una función en la próstata, y es la creación de el ambiente para que se dé la eyaculación. Va a producirse ciertos líquidos que van junto con a unarse al esperma, y esto va a hacer que pueda llegar este líquido hacia el órgano reproductor femenino, y ya finalmente causar lo que es la fecundación. En la próstata
también se produce lo que es el antígeno prostático específico, que es una enzima que se encarga de hacer una licuefacción de lo que es el coágulo. Luego de la eyaculación, si se han dado cuenta, este líquido seminal es pastoso y se vuelve grumos. Dentro de la uretra masculina debe haber una licuefacción de ese coágulo para que la persona pueda seguir orinando y no haya una obstrucción. A este nivel de eso se encarga el antígeno prostático específico, que todos conocemos, el famoso PSA, y es producido aquí en este órgano, en la próstata. Sumamente importante. Sí, es importante para, vamos a decir, hacer un resumen de lo que acaba de escribir el doctor César Núñez y la doctora Ángela Cabreja. O sea, cuando los hombres van, por ejemplo, a la consulta y preguntan ¿qué es lo que hace la próstata? Sí. ¿Cuál es la función de la próstata? Bueno, en un resumen, la próstata lo que hace es que aporta nutrientes para el eyaculado, para el semen, para los espermatozoides. O sea, nutre ese líquido que acaba de explicar la doctora Ángela. Esa es la función principal de la próstata. Excelente. Ya por lo menos por la descripción que dan, uno se ubica. ¿Dónde está la próstata ubicada? Que también son preguntas que me imagino que le hacen en los consultorios. Claro. Pero por la descripción, por lo menos ya uno sabe su ubicación. Claro. Adelante, doctora. Bien, yo quiero preguntar, porque recuerden que esto es para el público que no es médico, básicamente. Aunque también los médicos son... los son estudiantes de medicina no se pierden un programa, doctora. También, sí, participan. ¿Qué es el PSA? ¿Y cuándo yo puedo decir que un paciente está en peligro de que tenga un cáncer? Sí, eso es muy variable, porque no es tan solo un valor de PSA, también va a ser la edad del paciente, algo que tenemos que correlacionar. Anteriormente comenté que el PSA es una enzima que se encarga de diluir el coágulo del esperma. Es la función biológica que tiene esto. Y siempre va a haber concentraciones en sangre porque siempre se está liberando el torrente sanguíneo. ¿Qué ocurre? Que cuando este nivel supera los 4 nanogramos por mililitro, entonces ya estamos hablando de concentraciones anormales en un paciente de una edad promedio, o sea, estamos hablando de un paciente entre 60 y 70 años. En pacientes más jóvenes, niveles de PSA más bajos pueden probablemente entrar dentro de la anormalidad. Por eso es muy importante que usted tenga un seguimiento continuo con su médico primario de urología y que este médico conozca cuáles son los valores que usted maneja basalmente para poder detectar una diferencia a tiempo en el caso de que se esté produciendo una anormalidad en la próstata. Pero yo he visto sobre todo en pacientes ya de cierta edad que está muy elevado y no obstante no es cáncer. No necesariamente es cáncer, pero ya es patológico. Ya puede hablarnos y ya el doctor Mateo puede dar más detalles al respecto. Puede hablarnos de lo que es un crecimiento anormal pero benigno de la próstata, que se llama hiperplasia prostática benigna. Y sí puede haber un aumento del PSA a consecuencia de esto. También podemos tener prostatitis, inflamaciones en la próstata que produzcan elevaciones transitorias del PSA. Ok. Doctor Núñez, ¿a qué nos referimos o a qué se refieren ustedes cuando hablan acerca de la hipertrofia prostática y cómo esto afecta a los pacientes? Mira, el peso aproximadamente normal de una próstata es aproximadamente 25 gramos. Cuando la próstata está aumentada de tamaño, tiende a pesar un poco más, y eso hace que se produzca un estrechamiento a nivel del segmento prostático de la uretra. Ahí el paciente puede manifestar incontinencia urinaria, o sea, el paciente va a orinar gota a gota, disminución del calibre del chorro de la orina. Muy bien. Cuando hay una hipertrofia prostática. Entonces, sí, que el término, disculpa, el término hipertrofia o hiperplasia, sí, siempre es bueno traducirlo a lo que es crecimiento, que se entiende mucho mejor. Exacto. Y como dice el doctor César, o sea, ese crecimiento, la mayoría de las veces produce daños a nivel de la vejiga y también daños a nivel renal
que el problema consiste en que el paciente casi nunca percibe que está obstruido, simplemente va cambiando ese patrón miccional, o sea, el paciente va perdiendo la fuerza, pero siempre dice que eso es la edad. ¿La fuerza de dónde? Sí. De la orina, del chorro de urinario. No, tienes que... Entonces, el paciente se acostumbra a eso y muchas veces cuando va a la consulta y el paciente probablemente tiene un daño a nivel de la vejiga o en ocasiones ya muy severa, pues a nivel renal, lo que puede conllevar en algunos pacientes a una insuficiencia renal por un crecimiento prostático benigno que obstruye la salida de la orina. Muy bien. Hablaste acerca de la fuerza en la orina, ¿verdad? En la orina, sí es. Entonces, sí. ese asunto de la competencia, quien lo haga llegar más lejos, ¿esa prueba funciona, doctor? Bueno, lo que pasa es que eso va a depender de muchos factores, principalmente, por ejemplo, la edad del paciente, pero no solamente el crecimiento prostático. Por ejemplo, hay pacientes que eso es... Tú acabas de hacer una pregunta que es interesante y es bueno también hablar de ese tema porque podemos tener un niño que tiene un chorro urinario muy débil y si el papá o la mamá no están bien orientados, probablemente este niño esté cursando con una estenosis o una válvula de la uretra, lo que puede causar una insuficiencia renal también en el niño sin los padres darse cuenta. Entonces, cuando vemos un niño, o sea, ya sea recién nacido de meses o de años, que tiene un chorro de orina muy débil, que gotea, ese niño hay que investigar la uretra, porque tenemos casos de niños que tienen válvulas uretrales, que eso es una estrechez, vamos a traducirlo de esa manera, congénita, que nacen con ese problema, y si no es diagnosticado a tiempo, en ese niño, y de hecho muchos pacientes que han sido trasplantados, o sea, se le ha trasplantado un riñón, nacieron con un problema de una válvula uretral, no se diagnosticó a tiempo y dañó ambos riñones. Entonces siempre hay que investigar este patrón de la micción, o sea, de la forma de orinar del paciente, no importa la edad que tenga. Excelente. Adelante, doctora. Otro dato es, doctor, también que la gente regularmente pasa desapercibido, es el tema de la nicturia. Nicturia significa el paciente que se levanta varias veces durante la noche a orinar. No es en ninguna circunstancia normal que usted despierte más de una vez en la noche a orinar. Si eso sucede, puede estar relacionado a diversas enfermedades, diabetes mellitus, diabetes insípida, también el crecimiento anormal de la próstata, el cáncer de próstata. Entonces es importante, si usted detecta que usted se levanta más de una vez en la noche a orinar y que ya eso es algo continuo y que usted no tiene una infección de orina, que haga la revisión del lugar para ver qué es lo que está causando esa situación. Muchas veces ese es el signo cardinal que hace que ese paciente que está cursando con un cáncer de próstata acuda a su urólogo, acuda al médico. Muy bien, les iba a preguntar cómo podríamos nosotros definir el cáncer de próstata, pero también surge la pregunta si en sus inicios esto es asintomático, porque se dice que las personas pueden durar muchísimos años antes de saber que están cruzando con un cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la presencia de células neoplásicas a nivel de lo que es el órgano, a nivel de lo que es ¿Qué es la próstata. neoplasia? La neoplasia son la proliferación de células anormales. En el caso de la próstata, esos pacientes regularmente cursan de manera sintomática. Muchos de ellos le llegan al doctor Mateo, por ejemplo, solamente con un PSA elevado por una evaluación que él le hizo de rutina. O sea, son pacientes que cursan de manera sintomática y acompañado de lo que es la nicturia. O sea, el paciente se tiene que levantar más de una vez, 3, 4, hasta 5 veces en la noche a orinar. Algunos tienen, como te dije anteriormente, goteo al orinar, o sea, disminución del calibre del chorro de la orina. Otros tienen dolor pélvico. Ya cuando la enfermedad está un poco avanzada, tienen hasta dolor óseo. Esto es ya porque tienen enfermedad metastásica a nivel de lo que son los huesos pélvicos y la columna vertebral. Muy bien. Nos vamos a ir a la pausa, pero al regreso me gustaría que la doctora, antes de darle la participación al público, nos hable un poquito acerca de los factores de riesgo del cáncer de próstata. Cundo, llévatelo.